Sí, hace tantos años, a muchos de los que hoy están casados, los conocí de solteros adolescentes que ni soñaban que iban a estar en esta situación, en esta buena situación. Y ahora estoy mirando a otros que les va a pasar lo mismo, así que bueno. Es bueno estar casados. El matrimonio es, en el reino de Dios, es hermoso. Fuera del reino, espantoso. Pero estamos en el reino de Dios y el matrimonio es hermoso. Y he seguido un poco los pasos de esta congregación y he visto cómo Dios los ha ido bendiciendo y a la vez influyendo sobre muchas congregaciones que ni se dan cuenta ustedes, y los ha estado usando, y esto es un principio, esto se extiende. Ayer estuve con un grupo de líderes, de grupos familiares. Fue un tiempo muy hermoso. Compartimos sobre el gozo. ¿Tenés gozo? Gozo. ¿Y cómo recuperar el gozo? Y hoy a la tarde con los maestros que están trabajando con los chicos, un tiempo para mí, bueno, no sé para ellos, pero para mí, estuvimos compartiendo sobre cómo influir sobre la gente. Una de las maneras de influir sobre la gente es lo que Dios usó con Ana, la mamá de Samuel, una mujer que oró por un hijo, y este hijo no era para ella, era para Dios. Entonces la respuesta a la oración no era para ella, era una respuesta para Dios. Una mujer, ¿cuánto influye? Una sola mujer que oró, influyó sobre su vida. Cuando oró, entró en el propósito de Dios. Esto influyó sobre su vida, influyó sobre la vida de su hijo, influyó sobre la vida de la nación. Una mujer que oró, nada más. ¿Quién se puede imaginar lo que puede producir alguien que ora y dice, la respuesta no es para mí, es para Dios? Si tengo un hijo, va a ser para Dios. Después vimos otro que oró, que no oró, que era el sacerdote Elí. También dejó su herencia, una desgraciada herencia. Fue un hombre que, aunque era sacerdote y estaba en las cosas de la religión, no oraba. Y él dejó una herencia desgraciada. Después vimos el efecto de la oración de Ana en el hijo, que era Samuel, que desde niño comienza con un ministerio a Dios. Esto vimos esta tarde. Quiero compartir, preguntarle al que está al lado si es celoso. ¿Sos celoso? Me reuní con los discípulos y les pregunté a ellos si eran... Le pregunté a uno, ¿vos sos celoso? Y él se sintió como confrontado. Y empezó a decir, ¿sos o no sos? Y así, entonces le empecé a preguntar a cada uno de los discípulos, ¿sos celoso? ¿Le preguntaron esto a los discípulos de ustedes? Pregúntenle de vez en cuando a ver qué te dice. Y escuchamos de todo. Nos hemos reído, pero mucho también. Y después de preguntarle, ellos me dijeron, ¿y vos?
Cambiemos de tema, dije. Y yo dije que... Bueno, después les digo. Yo creo que si mi esposa no fuese como es, que no me da nunca me dio motivo de celos, creo que sería muy celoso. Pero bueno, tampoco hay que dar motivo de celos. ¿Por qué hice esta pregunta? Hay un texto que dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. Y hoy cantamos a un Dios, le cantamos a un Dios que conocemos, un Dios fiel. Y cantamos de la fidelidad. Cuando oraba Daniel, oraba a un Dios que se apiada, que tiene compasión, que misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, amplio en perdonar. Qué Dios que tenemos. Pero Dios es más que todo esto. Hay atributos de Dios, por ejemplo, Dios es omnipotente. Estos atributos Dios nos los comunica, todo lo puede. Dios es omnipresente, está presente en todos lados. Y Dios es omnisciente, conoce todo, presente, pasado y futuro de todos. Y no hay nada que se le oculte a Él. Y Dios es un Dios que se expresa y se expresó de tantas maneras. Y yo quisiera que hoy conozcamos algo más de nuestro Dios. Si no lo conocemos intelectualmente, ya algunos lo están conociendo por la experiencia. Yo les voy a alargar algo ahora de Dios. Lo entiendas o no lo entiendas, Dios es así. Conviene entenderlo. ¿Por qué una eternidad en el cielo? Porque hará falta una eternidad para conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Estaremos una eternidad porque pasará los siglos de los siglos de los siglos y seguiremos admirándonos y conociéndonos y haciendo brotar de nosotros gloria y alabanza eternamente por conocer a Dios. Quisiéramos verlo hoy en una faceta y después podemos orar por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Pero antes conocerlo a Dios, Dios celoso. ¿Cuántos saben que Dios es Dios celoso? Sepas o no sepas, Dios es celoso. Nuestro Dios es un Dios celoso. Los celos humanos dicen, yo quiero lo que tú tienes y te odio porque no lo tengo. Los celos humanos están cargados de frustración, de despechos, de envidias, de sospechas de engaño, pero de ninguna manera este tipo de celos corresponden a Dios. Pero Dios es celoso. Nuestro Dios es celoso. Y la Biblia a veces se expresa antropomórficamente. ¿Qué significa esto? Que describe a Dios en un lenguaje humano, digamos, en un lenguaje que podamos entender. Cuando la Biblia habla de la mano de Dios, no es que Dios tiene mano. Dios no tiene manos. ¿Sabías, no? Dios es espíritu, pero hablamos de la mano de Dios.
Pero también hablamos de ¿qué? Del dedo. Dios tiene dedo. Pero hablamos del dedo de Dios, hablamos del ojo de Dios. Esto es antropomorfismo. Hablamos del oído que Dios oye. Dios no tiene pecado. Por eso el celo de Dios no tuvo el efecto corruptor que tiene el pecado. Entonces está en su sano lugar el celo de Dios. El celo de Dios. Y Él reacciona con celo. ¿Cuándo? Cuando le damos a otro lo que le corresponde a Él. Dar gloria a otro Dios que le corresponde a Él. Todo esto lo provoca a celo. Por eso hay una revelación. Justamente Dios se revela a Moisés de esta manera. Miren, en Éxodo, vamos a usar la palabra, tengan a mano la Biblia, en Éxodo 20. Y aquí están los mandamientos. En Éxodo 20 vemos cómo Dios le da los mandamientos a Moisés. Y en el versículo 5 está el segundo mandamiento. Dice, no te inclinarás. Primero les dice, no te harás ninguna imagen, ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y aquí Dios se revela a Moisés como un Dios celoso. Por eso nosotros no tenemos imágenes, ni ninguna semejanza de Dios. Pero ¿cómo podríamos, qué semejanza le podríamos dar a nuestro Dios? Si cuando Salomón hizo el templo, casi todo de oro, él llegó a dedicarlo de esta manera y dijo, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he hecho, que sea aunque sea el felpudo para tus pies. Nuestro Dios, ¿qué imagen le podemos tener? Porque si le hacemos una imagen a Dios, rebajamos lo que Él es. ¿Cómo lo podríamos comparar? ¿Con qué? Y generalmente cuando el hombre hace una imagen, la hace casi siempre en semejanza a Él, al hombre mismo. Y ese no es nuestro Dios. Por eso nosotros no tenemos imágenes, ni las veneramos, porque Dios no quiere. Y es un pecado grave tener imágenes y adorarlas. Tampoco tenemos crucifijos, porque Jesús ya no está más en una cruz. Aleluya. Jesús está vivo. No está crucificado. Ni tiene más esa cara que tiene en los crucifijos. Ahora Él ha vencido la muerte, a Satanás, al diablo, y Él está en pleno gozo. Así que esa cara del crucifijo no es la cara de Dios. La cara de Dios es un Dios resplandeciente, glorioso, lleno de gloria. Así que es la misma cara que tenemos nosotros. Depende cómo creas en tu Dios, es la cara que tienes. A ver, fíjate la cara que tiene el de al lado.
Nuestro Dios es Dios celoso. Fue tan importante esto para Moisés que en Éxodo 34, miren, ahora es Moisés hablando. Fue tan importante esta revelación que tuvo. Ahora es Moisés hablando. Y en el versículo 14, ahora es Moisés enseñando. Versículo 13 y 14. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. No te inclinarás ante ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, celoso es. Éxodo 34, 14. Fue tan impactante este segundo mandamiento que Dios se revela a él como celoso, que ahora él lo enseña, y cuando lo enseña ahora el nombre de él es celoso. Así es Dios. Es Dios celoso. Y en Deuteronomios 4, versículo 24. Otra advertencia contra la idolatría. Y es Moisés el que está hablando aquí. Porque Jehová, tu Dios, versículo 24, 4:24. Porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Dios es celoso. No lo vamos a poder cambiar. Él se revela así. Si quieres buscar más de esto, usa la concordancia y vas a ver la cantidad de veces donde Dios se expresa como celoso. Por lo menos una de las cosas que entendí es que es doblemente celoso. Dios es celoso y lo expresa a través del primer mandamiento que Jesús declara. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo amarás al Señor. Dios es celoso de ese amor. Y Dios es celoso de su voluntad. La gente no tiene problema con Dios hoy. A veces yo quiero hablarle a alguien inconverso y me dice, qué bien, yo también creo en Dios. ¿Y crees en Jesús? Claro. Sí, también creo en el Sai Baba. Y también creo en Confucio. Y cree cualquier cosa. Y la gente cree. Hoy es un tiempo donde la gente es espiritualista. Cree cualquier cosa. Puede creer en las hadas, en los gnomos. Cree en Drácula. Cree, la gente cree. Cree en los extraterrestres. Hoy la gente cree en Dios también. Satanás, sí, por supuesto. Cree, la gente cree en los demonios, en la posesión, sí. Cree todo. Pero es una espiritualidad perversa, diabólica. Dios es celoso de su amor, del amor que le corresponde, y Dios es celoso de su voluntad. Y el problema que tienen la gran mayoría de los cristianos no es la fe en Dios. La mayoría de los cristianos tiene problema con la voluntad de Dios. Creer, amén, sí, gloria a Dios. Vosotras, esposas, sujetaos a vuestros maridos como al Señor. Epa, pero usted no sabe el marido que tengo. Tiene problema con la voluntad de Dios.
Amén, cree que Dios puede. Aleluya, puede todo. Nada es imposible para Dios. Pero la gente tiene problema con no mentirás, con la voluntad de Dios. Dios es celoso de su amor y Dios es celoso de su voluntad. Cuando se hace otra cosa distinta a lo que Él lo planteó, Dios es un Dios celoso. Me vienen un montón de cosas, de ejemplos. No sé si ustedes conocieron o escucharon, se los digo. Creo que fue Marcos que alguna vez escuchó a Jorge, que estaba predicando en alguna congregación por allí, y justo habló ese pasaje tan cuestionado y este tema tan cuestionado que es el divorcio y el recasamiento. Y entonces Jorge estaba predicando algo sobre esto, y después de terminar la reunión se acerca un pastor y le dice, Jorge, ¿y cuál es tu opinión sobre el divorcio y el recasamiento? Y Jorge dijo, bueno, la palabra dice, el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la repudiada también adultera. Ah, dice el otro pastor, no, lo que yo le quiero pedir es su opinión sobre este versículo. Ah, dice, mi opinión sobre este versículo. Bueno, mi opinión sobre este versículo es así. El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, adultera. No, pero no me entendió. ¿Cómo interpreta? Ah, ahora te entiendo. ¿Cómo interpreto yo? Ah, bueno, así interpreto. El que repudia a su mujer, se casa con otra, comete adulterio. El que se casa con la repudiada, también adultera. La gente tiene problemas con la voluntad de Dios. Dios es celoso de su amor y de su voluntad. Y es celoso, ¿eh? Primera de Corintios, capítulo 10. Dice así, versículo 21 y 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Él es celoso de su voluntad. Muy celoso. Mucho más celoso de lo que hemos pensado y creído. Dios es celoso de su voluntad. Y Santiago, miren Santiago, capítulo 4. Versículo 4 y 5. Adúlteros, epa. Fuerte, ¿eh? De Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Él no va a compartirte con nadie. Justamente Él mira el tema de los celos parecido al adulterio. Cuando hay infidelidad en el matrimonio y Él juzga
la relación con Él en cuanto al amor y en cuanto a su voluntad, lo mira parecido cuando hay en la pareja infidelidad. Miren esta escritura en Ezequiel, capítulo 16. Y en el versículo 38, la opinión de Dios. Desde el 37, porque aquí aparece. Por eso yo reuniré a todos tus amantes con los cuales tuviste placer, y a todos los que amaste, y también a todos los que aborreciste. Los reuniré alrededor de ti, y delante de ellos descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti la ira, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Lo que Dios siente respecto a los celos es lo que siente un matrimonio cuando alguno le es infiel. El celo de Dios aparece porque el celo de Dios respecto al amor es un amor incondicional y lealtad. Y aparece el celo cuando alguien adultera este amor incondicional y esta lealtad. Dios es celoso respecto a su amor y respecto a su voluntad, y va a manifestar sus celos. ¿Cómo tenemos que reaccionar cuando hemos entendido estas cosas? Cuando hemos entendido, ahora yo sé que Dios es Dios celoso. Y miren, en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, Dios espera que nosotros seamos celosos, igual que Él es celoso. 19. Y aquí es cuando Elías, aunque equivocado, pero Elías dice algunas palabras que dice así, versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estaba equivocado Elías, no sabía que Dios tenía reservado 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante los Baales. Pero aquí manifiesta la reacción de alguien que conoce el celo de Dios. Él también se pone celoso. He tenido un vivo celo. Celo por agradarle. Celosos para con Dios. Dios celoso quiere gente celosa igual que Él. En Tito, capítulo 2, versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No solamente celos por agradarle, sino celoso en buenas obras. Apreciamos este trabajo que se están haciendo con los chicos de la plaza y donde ustedes están trabajando, hoy los maestros. Buenas obras, celoso por buenas obras. Hoy hablaba con un hermano aquí que me decía que un matrimonio que lo sacaron de la casa y no tenían dónde ir, matrimonio muy humilde, y este hermano lo que le quedó es ir a ayudarle a sacar todos los muebles porque alguien le ofreció una pieza y llevárselo allí. Celoso de buenas obras. Y las buenas obras están a la puerta de cada uno de nosotros. Yo tuve una desilusión bastante grande una vez que fui a la escuela dominical donde estaban los chicos, chiquitos, más o menos 9 años, y les pregunté en qué querían servir al Señor. Y ellos me dijeron, lo que quiero es tocar la guitarra. Qué lindo. Y otro dijo, yo la batería. Y otro dijo, no, yo quiero dirigir. Y otro más espiritual dijo, yo quiero predicar. Y me fui tan desilusionado, porque para ellos servir al Señor era eso. Qué distinto a lo que al planteo del Señor. Cuando el Señor dijo, estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y viniste a mí. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿Qué le estamos mostrando a nuestros hijos? Me dio pena esto, el modelo. Celosos de buenas obras. Hoy los pastores no tenemos buena fama en Argentina. Estoy hablando en términos generales. Le estaba queriendo predicar a un taxista y él me decía que estaba cansado, desilusionado, que a veces quería morirse. Entonces yo dije, bueno, usted necesita conocer algo más, necesita conocer a Cristo. Y él dice, ¿usted qué es usted? ¿Evangelista? No, yo digo, yo soy cristiano. ¿No será como uno de esos pastores chantas? Y yo me senté en mi asiento y me quedé tranquilo. Tenemos mala fama, ¿eh? No tenemos buena fama. Y a veces yo voy a algún lugar donde hay gente inconversa y a veces me tiran estas cosas. ¿Qué se hace con la plata y qué sé yo? Bueno, yo por ahí puedo decir, bueno, nosotros tenemos una granja de rehabilitación de drogadictos en 3 fases. Tenemos un hogar de niños, tenemos un hogar de niños de la calle. Dice, si es así. Y mucho del dinero de recaudación no solamente es para sueldo de los pastores, sino que va para allí. Y para extender estas cosas en otros lados. Un pueblo celoso de buenas obras. Yo conozco un solo lugar en el país, quizás haya más, donde la iglesia tiene buen testimonio de los de afuera. Es un pueblo que está en Córdoba y tiene buen testimonio para con los de afuera. Después no conozco ningún otro lugar. Nosotros tenemos que ser un pueblo celoso de buenas obras. Que la gente, si no entra por la palabra, que entre por lo que ve. Vosotros sois la luz del mundo.
Y somos luz cuando mostramos buenas obras, un pueblo celoso de buenas obras. Tenemos un Dios celoso y la respuesta a un Dios celoso es un pueblo celoso de buenas obras. Celosos respecto al pecado. Miren, en 2 de Corintios, había habido alguien que fornicó con la madrastra. En 1 de Corintios 5, pero en 2 de Corintios, aparentemente este hombre fue restaurado. Pero Pablo tiene que decirle, saquen a este y arrójenlo a Satanás. Uno dice, parece que exageró Pablo, pero aquí, quizás pasado un año, se escribe la segunda carta a los Corintios y 2 Corintios capítulo 7. Habla, versículo 10 y 11. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, ¿qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué restauración? Pablo tiene que reprender no solo al que pecó, tuvo que reprender a la iglesia porque no hizo nada. Veía el pecado y no hacía nada. Tiraba la tierra debajo de la alfombra, no hacía nada. Y Pablo reprende al pecador y reprende a la iglesia. Al principio la iglesia reacciona no bien, pero después va produciendo arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento por el pecado es tristeza. La verdad que cuando nos toca disciplinar a alguien hay mucho dolor y compasión e indignación. Se mezclan estas cosas y le hablamos a la persona. Y la persona al principio reacciona a veces reconociendo, pero no está arrepentida, no está arrepentido. Y la tarea pastoral nuestra es ayudar. No podemos obligar que alguien se arrepienta, porque el arrepentimiento viene del Espíritu Santo. El Espíritu es el que produce convicción de pecado, justicia y juicio. La tarea nuestra es llevarlo a ese punto, y hay un momento en que la persona que pecó se arrepiente, se dio cuenta y a partir de allí tiene una gran evidencia que está arrepentida. Y es el dolor. Está dolida, está triste. Algunos quieren sacar a esa persona de la tristeza. No la saquen, porque es parte de la tarea del Espíritu Santo para producir arrepentimiento para salvación. Y luego que esto ocurre en las personas, hay otro efecto o varios efectos que dicen aquí, cuando la persona se restaura. Dice, qué preocupación produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación o restauración. Oh, es una de las señales del arrepentido. Tiene celos. Ahora él quiere agradar a Dios con limpieza, pureza y estar en una congregación que ve las cosas así. ¿Y qué podemos decir de Jesús? Miren Juan capítulo 2. Evangelio de Juan capítulo 2. Y aquí relata
cuando Jesús va al templo. Y en el versículo 14, encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, que estaban allí sentados. Hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. A veces pienso cómo hay hermanos que solamente asisten los domingos. ¿Y los demás días? ¿Qué es la casa de Dios? ¿No es cierto que no es esto? Que la casa de Dios es la iglesia y sos vos el templo. Somos nosotros la casa de Dios. Yo quiero la casa de Dios. Yo quiero estar en la casa de Dios. Quiero estar con mis hermanos. ¿Pero qué reunión hay? No, no es por reunión. Quiero estar con ellos porque son casa de Dios. Y quiero que mis hermanos estén en paz con el Señor y en paz entre nosotros, porque esta es la casa de Dios. No puedo entender cómo algunos pueden pasarse días sin estar en la casa de Dios. ¿Qué cantamos? ¿Con qué empezamos hoy? Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta estar en tu casa. Quiero estar en tu casa. Quiero decirles que el día del Señor vendrá y se llevará la casa, que Él también le llama a su novia, su esposa, para que estemos con Él. Él va a venir a buscar su pueblo. Esta es la casa de Dios. Este es el lugar donde estamos seguros. Celos por la casa ante un Dios celoso. Él pide celos. Que tengamos celo por su casa. Celo por... ¿Qué le pasó a este hermano que no vino? Lo voy a ver. Lo voy a llamar. Hace mucho que no lo veo. Él me pertenece. Es un miembro del cuerpo de Cristo. Esta es la casa de Dios. Celos por su casa. Y dice Jesús: el celo de tu casa me consume. Y el celo llega a puntos exagerados, pero Dios no lo ve tan mal. Mire a un tal Finés. No voy a leer toda la historia, después si quieren léanla en su casa. Solamente voy a leer un pasaje nada más. En Números 25. Números 25. No te digo lo que él hizo, después léelo vos, pero los resultados. Versículo 11. Versículo 11 hasta el 18. Hasta el 13, perdón. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque han mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Diles, por tanto, yo establezco mi pacto de paz con él. Será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Después enterecé su casa lo que hizo, pero Dios no lo vio mal. ¿Qué vio Dios? Oh,
tuvo un celo como el mío. Dios honra a las personas que tienen celo por Él, así como honró a este hombre. Y Dios lo honró a ese Elías que dice que tuvo un vivo celo por Dios. Solo yo he quedado. Hay que quedar solo, ¿eh? Él creyó que él solo había quedado. Y no sé si alguna vez quedaste sola tu alma por una convicción. No sé si alguna vez te tocó esto. Valoro aunque se equivocó porque Dios les dijo, no, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero este hombre, yo solo he quedado porque yo tengo un vivo celo por ti. Y Dios premia a las personas que tienen celo, como premió a este, que toda su familia iba a ser bendecida. Hermanos, los hermanos celosos por Dios, por su amor y por su voluntad, Dios los premia. Dios honra su celo. Y honró también a Elías, porque Elías, cuando le tocó morir, ¿murió? No, no murió. ¿Qué vino? Pasó por ahí el carro de fuego y se lo llevó a Elías y no conoció la muerte. Dios honra a las personas que tienen celo. Y cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, se transfiguró ahí delante de Juan, Jacobo y Pedro. Y ellos vieron, ¿a quién vieron? Que estaban con Jesús. A Moisés y a Elías. Dios honra a las personas que tienen celo, aunque seas que quede uno solo, pero celoso de las cosas de Dios. Aunque todos digan, no, no es así, y uno lo ha visto, ha conocido a un Dios celoso. Dios tiene que recriminar a una iglesia por falta de celos. Miren, por favor, Apocalipsis. Esta iglesia era una iglesia que tenía una estatura espiritual y luz. Capítulo 2. Tenía obras esta iglesia. Tenía arduo trabajo. Tenía perseverancia. No soportaba a los malos. Tenía discernimiento espiritual para discernir a los que se decían apóstoles, pero no eran. Era una iglesia que ha sufrido por su causa. Había perseverado y había trabajado arduamente. Pero aquí viene el gran reclamo del Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acá está, yo les dije que Dios es celoso. Puede ser la iglesia con más luz, más iluminada, con mayores manifestaciones del Espíritu, la que más trabaja, con las obras más extraordinarias. Puede ser este tipo de iglesia, pero si vos no amás al Señor con tu primer amor, no sirve para nada. Pablo lo dice de otra manera. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Y si entregase mi cuerpo, ¿cómo es que dice? Para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, el amor para con Dios, Dios lo reclama, el primer amor, no otro amor, no un amor secundario. Una de las
resoluciones de Jesús o condiciones de Jesús para ser sus discípulos. Era un pasaje que para mí me deja sin palabras. Jesús tuvo que decir: el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanas y hermanos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces yo me preocupé. Me gustaba más otro pasaje que dice: el que no pone en segundo lugar al padre, la madre, pero aquí no dice segundo lugar, aquí dice el que no aborrece. Pero Señor, no se opone al resto de las Escrituras, donde vos decís que hay que honrar al padre y a la madre, ahora decís que para seguirte a vos hay que aborrecer al padre, a la madre, al hijo. ¿Cómo es esto? Y me fui al griego, porque a veces el recurso, a ver si el griego tiene otra expresión. Y cuando encontré el pasaje, ¿sabe lo que dice en griego? La palabra aborrecer. ¿Sabe lo que dice? Aborrecer. ¡Qué desilusión! Entonces fui a Dios y le dije: Señor, ¿cómo es la cosa? Y el Señor me dio un ejemplo. Mirá, si a vos, un casado, sos un casado, y vas a tu esposa y le decís: querida, quiero darte una buena noticia. Y ella me dice: ¿qué es? La buena noticia es que tengo 5 mujeres, pero vos sos la primera. ¿Estás contenta? ¿Por qué pones esa cara? ¿No estás contenta? De 5 sos la primera. ¿Por qué no está contenta? Si es la primera. Porque quiere ser la única. Mi Dios es así. A veces hay algunos hermanos que dicen: Señor, te pongo en primer lugar. Quiere decir que hay algo en segundo, que compite. Y en mi amor con Dios no existe competencias. Es un amor distinto. Es un amor que todos los otros amores parecería que uno aborreciera. Es tan intenso, tan pleno el amor al Señor, el primer amor. Y Él dice algo terrible después. Le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Yo no pensaba que dejar el primer amor era pecado. Porque si no, no me pediría que me arrepienta. Arrepiéntete. Y haz las primeras cosas. ¿Qué eran las primeras cosas? Eso. El primer amor. Es celoso de esto Él. Del primer amor. Y creo que a Dios le toca luego hacer las cosas más feas en la historia de la humanidad, por lo que dice: si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Una de las tareas más ingratas para Dios, digamos así, feas, ha sido quitar candeleros en la historia de la humanidad. Gente que en un principio ardió de una manera magnífica. Y han sido quitados los candeleros de su lugar. A mí me ha tocado ver, y yo dije: Señor, nunca va a pasar esto conmigo.
El primer amor está ahí constante, constante. Pero has visto, estoy seguro que has visto, gente que me acompañó en el ministerio, que yo dije, qué gente maravillosa que me acompañó en el ministerio. Gente que cuando yo lo veía, la palabra llegaba, cómo hablaban, cómo ministraban. Y hoy en el mundo, candeleros de su lugar, porque dejaron el primer amor. Dios es celoso del primer amor. Les muestro otra iglesia que Dios tiene que decirle cosas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Es la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Dios no acepta frialdad ni tibieza. La enfermedad de Dios son los tibios, los hace vomitar, le da arcadas. Por eso yo esta noche quería que si sientes, que si te ves en alguno de estos problemas de estas dos iglesias, dejaste tu primer amor, hoy urgentemente te arrepientas y vuelvas. Y después que salgas rápidamente de la tibieza. Yo voy a pedir que nos pongamos de pie. Nuestro Dios es Dios celoso. Nuestra respuesta a un Dios celoso es un pueblo celoso. Hay bendición para los que son celosos. Bendición personal, bendición familiar. Hay una honra de Dios para los que son celosos por Él. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Yo quisiera que tomemos hoy dos decisiones. Una, los que necesitan otra vez volver al primer amor, vengan acá adelante. Vengan acá. Yo necesito el primer amor. Tengo un montón de cosas buenas, pero lo que me falta, el primer amor. Por favor, el primer amor, venga. Si esto está ahí, primer amor. Dios. Que no se apague el candelero, que no quite el candelero de su lugar. Regresar al primer amor. Oh Dios. Oh Dios. Aleluya. Yo quiero el primer amor. Vuelvo al primer amor. Me arrepiento. No lo veía como pecado, pero ahora lo veo como pecado. Porque mi Dios es celoso. Oh Dios. Quiere que yo lo ame con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Y si no, es celoso. Aquí hay un reclamo a estas iglesias. Acérquense acá adelante, por favor. Vengan. Si hay alguien así, venga. Oh Dios, toma decisiones esta noche. Venga. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Si hay alguien más. Aleluya. Oh, volvemos al primer amor esta noche. No quiero un proceso. Es una decisión. Vuelvo al primer amor. No como proceso. No de a poco.
vuelvo completamente. Me arrepiento, Señor. Oh Dios, aleluya. Si hay alguien más, aleluya. Oh, solamente vos y Dios saben estas cosas. La iglesia de Éfeso era una iglesia que era una maravilla. El único que se dio cuenta que no estaban en el primer amor fue Dios. Los demás no se daban cuenta. El único que sabe esto es Dios y vos y nadie más. Si hay alguien así, venga, vení. Oh, tomemos decisiones. Aleluya. Tomemos decisiones. Aleluya. Gloria a Dios.